Los picos de glucosa son sin duda algo muy importante a tomar en cuenta si se está buscando revertir la diabetes tipo 2, porque de no ser así, esos picos de azúcar hacen que esa hemoglobina glucosilada o esa resistencia no se resuelva por completo. Y no nada más esto, todo lo que acompaña a la diabetes tipo 2, colesterol, hígado graso, presión arterial, dificultad para lograr un peso adecuado, más inflamación, problemas con el sueño. Todas estas son consecuencias negativas de tener unos picos de azúcar demasiado altos con demasiada frecuencia. Y bien, si bien no se trata de eliminar por completo el 100% de estos picos de azúcar, porque si no, el azúcar se mantendría plano todo el tiempo y uno no puede vivir de esa forma. Se trata de llegar a un equilibrio que cada quien tiene la forma y la magnitud de bajar estos picos de azúcar, y de esto vamos a hablar en esta sesión. ¿Qué es un pico de azúcar? ¿En qué nos afecta? Pero también, ¿cuáles podrían ser aquellos beneficios de esos picos de glucosa? Así como lo oyes, por ilógico que parezca, puede tener cierto beneficio en algunas circunstancias. Si abusamos en suprimir estos picos de azúcar, podemos tener algunas consecuencias negativas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y antes de continuar con este tema, me gustaría compartirte dos, porque hay miles, me atrevería a decir que son miles de personas en las cuales hemos incidido de una forma bastante positiva, que han recuperado su vida, han recuperado salud, vitalidad y sobre todo esas ganas de vivir, porque encuentran una esperanza cuando uno va con un doctor tradicional, por así decirlo, y te dice, ya no hay nada que hacer, te espera esto, te espera a la mejor la insulina, eventualmente cuídate los riñones, cuídate los ojos, y pues uno siente como una sentencia, ¿no? Y al revertir muchas condiciones, poder quitar mucho medicamento, y no solo esto, el cómo se siente uno. Me tocó el caso de una señora que vi aproximadamente hace como unos 2 meses por primera vez. Eh, Esa señora llegó al consultorio y no podía ni siquiera caminar. La tuvieron que ayudar para entrar a consulta. Venía súper hinchada, con una cara de mucho dolor. Eso que usted piensa que se ve la hinchazón en las piernas, multiplíquelo por 10 veces. El término médico es anasarca, es cuando uno está prácticamente, el líquido o agua está por todas partes, inclusive en los brazos, tenía la cara muy hinchada, mucho dolor, apenas podía caminar. Ya le pregunto sus condiciones, veo qué medicamento está tomando, y por la clásica que ustedes ya saben, una listota así de medicamento, incluyendo la insulina. La reviso. Para esto me percaté de que tampoco podía respirar. Se sentó en el consultorio y estaba bastante, muy agitada. Y uno lo revisa y ves que ese líquido pues también está en el pulmón, ¿no? Por esa anasarca, ese exceso de líquido que hay por todo su cuerpo, ¿no? Revisamos la piel, piel seca, mucho dolor, le falta mucho músculo, tiene una atrofia importante de los músculos de la pierna, también por eso no camina todavía mucho. Veo sus laboratorios, muchas complicaciones, y bueno, pues vamos a empezar el tratamiento, ¿no? Empezar a modificar su alimentación, bajar un poquito el carbohidrato, no con mucha intensidad, porque también había otros detalles que cuidar. Mucha falta de vitaminas, falta de minerales, cuidar ese riñón que ya tenía sus detalles, un poquito de ayuno intermitente muy leve, estructurar algunos horarios de comer, el ajuste del medicamento, que yo creo que fue muy importante en este caso, sus suplementos, vitaminas, y dar la motivación, quitar el dolor, por supuesto, por un medicamento o algunas intervenciones con menos efectos secundarios posibles, porque hasta eso hay que cuidar, ¿no? A veces uno corrige una cosa, soluciona algo, pero esa solución te empeora otro, y luego reparas esto, y al reparar este órgano, complicas otro sistema, y así, y uno tiene que irse midiendo con mucho cuidado, ¿no? Total, le dimos el tratamiento, se fue, y a los 2 meses regresa con unos análisis, pero simplemente al entrar al consultorio te das cuenta que ha mejorado un montón, porque ahora entró sola, sin ayuda. Veo que se sienta sola, veo que ya no tiene dolor. Su cara es otra, totalmente otra, más limpia, batallaba con mucho acné, cosa que ya no tenía en esta última consulta.
Veo además que ya respira con facilidad. En la primera consulta estaba respirando muy agitada. Veo el peso, veo que ha bajado 14 kilogramos en 2 meses. De esos 14 kilos, casi estoy seguro, 10 eran de agua, aproximadamente, que fue parte del ajuste del tratamiento que uno le hizo, ¿no? Y además, mérito por esta señora que puso de su parte, empezó a cambiar la dieta como le recomendamos, empezó a reestructurar sus horarios, parte del ayuno intermitente, sus suplementos, sus vitaminas, su medicamento, tal cual fue la recomendación y llegó, pero totalmente otra. La vimos con un poco de resequedad de piel, la glucosilada tremendamente muy bajo. Tenía 10% en el inicio y ahora con 6.9, ¿no? Tremendamente. O sea que ella va encaminada a revertir su diabetes por completo y también va encaminada a revertir muchas, aunque no todas, muchas de las complicaciones que le ha generado esta situación. No tiene dolor, le quitamos el medicamento para el dolor. Eso ya es un gran avance, ¿no? Que una persona viva con dolor toda su vida y de repente se lo quitas por vías naturales, eso es un éxito, como me la platiquen, ¿no? Quitar el dolor es un gran logro, ya sin medicamento. A lo que voy es esto, esa señora casi no hizo dieta, pero en realidad fue poco los cambios, porque no podíamos hacer un cambio drástico de su dieta. Casi no hizo ayuno, por lo mismo, no podíamos hacer un ayuno intermitente muy intensivo, pero lo que sí hizo fue el orden de los alimentos, bajó mucho, mucho esos picos de azúcar y ajustamos mucho su medicamento y eso le dio la energía y el empuje. Ahora que ya mejoró esa situación, ahora sí, es momento de bajar más el carbohidrato y de hacer un poquito más de ayuno intermitente. Pero ese es el potencial que tiene estos picos de azúcar. A veces es eso lo que nos va a dar el empujón que uno necesita para mejorar y resolver ciertas situaciones. Aunque en este caso estamos hablando de una señora que estaba muy complicada, también les voy a platicar de otro caso. Estamos hablando de otra señora, aproximadamente 44 años, todo bien, no toma medicamento, no usa insulina, camina sin problema, hace ejercicio, pesa aprox 60 kilogramos de peso, mide 1,56 m, se siente bien, pero ella dice que su azúcar está entre 110, 115, la glucosilada en 6%, y pues como que eso no anda bien, y aparte la resistencia se mantiene alta, resistencia a la insulina. Ha hecho dieta, baja en carbohidratos, mucho ayuno intermitente, ejercicio, suplementos, vitaminas, ¿no? Pero sigue con resistencia a la insulina y lleva 2, 3 meses. Entonces me pregunta, ¿pero por qué? Si ya bajé el carbohidrato, ya hice el ayuno intermitente, la respuesta posiblemente está en que sigue teniendo picos de azúcar. No porque uno baje el carbohidrato o haga mucho ayuno, ya no tenemos picos. No, puede que estemos incluyendo algún nutriente, algún ingrediente en nuestra comida que nos esté generando picos y que nos retrasa en cierta forma o que nos está perjudicando y que a veces ni siquiera es el carbohidrato, ¿eh? Hay casos que bien documentados de personas que han consultado conmigo que me dicen, doctor, es que ya me di cuenta que esto no tiene carbohidratos, es proteína y grasa saludable, pero esto me sube, me genera un pico y supuestamente no tiene carbohidratos. No todo, no todos los picos están dados por la comida y no todos los picos están dados por los carbohidratos. Así que de eso vamos a hablar en esta situación para darles un panorama diferente respecto a estos picos de azúcar. ¿Cuál es la meta en realidad? Porque no es quitarlos por completo al 100%, no, es lograr un equilibrio. Y muchas personas también lo han observado, empieza el proceso y va todo bien, pero se apresuran a introducir carbohidratos y meten un carbohidrato y el azúcar que ya estaba en 110, 190, 220 y batallan días en volver a bajar y me dicen, doctor, ¿pero por qué? Yo iba tan bien, nomás le metí poquitito, no era el momento. Y esos picos, cuando uno introduce carbohidrato, cuando no es el momento, te alarman para empezar, te preocupan porque todo va bien, puede que te generen cierto estancamiento en este proceso y que retrasen tantito esta reversión de la diabetes. Entonces vamos a comenzar con esto de los picos de azúcar. Y antes de invitarlos al reto de cortisol que estamos preparando, iniciamos este 29 de abril. Esto más que nada porque hemos observado que cuesta regular
esta hormona. Cuando hemos pasado por diferentes situaciones, que son miles las variantes, por mucho tiempo este cortisol empieza a subir, porque la vía de producción de cortisol se fortalece, por así decirlo, se consolida y está muy activa. Y por un lado, hay que aprender a no activar tanto esa vía, a no activar los estimulantes que liberan cortisol, pero también por otro lado, uno puede activar otras vías, activando otros neurotransmisores que de cierta forma hagan que el cortisol no se libere tanto, y eso nos ayuda muchísimo para regular esta hormona. ¿En qué te puede afectar? Azúcar alta en ayuno principalmente, pero también colesterol, hígado graso, resistencia, pérdida de músculo, pérdida de peso y insomnio, por supuesto, también es producto de este cortisol. Si está interesado en participar, llame o mande un mensaje al número que ve en pantalla. Estoy seguro que le va a ayudar mucho y que le va a ayudar bastante este programa que estamos preparando para el cortisol. Bien, en términos de picos de azúcar, recuerda, no es eliminar por completo, es equilibrar, lograr un equilibrio de esos picos de azúcar. Nada más para aclarar rápidamente, ¿qué es un pico de azúcar? Es cuando el azúcar, y esto es relativo, te sube más de 30 o más de 40 miligramos, no hay un consenso, después de comer. Ejemplo, si yo tengo el azúcar en 100 ahorita, como algo, después de comer me subo a 130, no consideraría un pico porque está dentro de un margen aceptable. Pero si yo tengo 100 ahorita de azúcar, como algo y ese algo me sube a 180, subió 80 miligramos. Ese se considera un pico de azúcar. Y esos picos de azúcar también tienen otro componente. Es una subida después de comer, porque estos picos también pueden deberse a otras situaciones que ahorita vamos a revisar. Cuando es después de comer, te sube mucho, tiene que bajar rápidamente, ¿eh? Tiene que bajar en 1 o 2 horas. Si yo como ahorita tengo 100 miligramos y me sube a 180, ese 180 se mantiene 3, 4, 5 horas, ya no es un pico, ya es un descontrol de tu propia enfermedad. Un pico es una subida y un bajón. Ese es un pico de azúcar que en algunas personas ese pico se convierte en un descontrol. El azúcar sube y se mantiene ahí por 2 o 3 días o incluso más y batallan mucho en bajarlo. Esto es relativo. Algunas personas tienen, por ejemplo, 200 de azúcar, ¿no? Comen algo y si ese algo te sube a 230, pues no es un pico, no te subió mucho en realidad, partiendo de 200. Si tenemos 200 de azúcar y me sube a 280, te subió 80 miligramos. Eso se considera un pico de glucosa. ¿Cuáles son los peligros? ¿Por qué hay que prestar atención? Número uno, se produce más insulina. Si el azúcar sube demasiado, el cuerpo lo detecta, tiene sensores, detecta y dice, lo tengo que bajar rápidamente, no podemos estar así, y libera más insulina. En un principio, cuando es un pico aislado, pues no pasa nada, ¿no? El azúcar baja, se almacena la energía y listo, ¿no? El problema viene cuando son picos prolongados. Pero si uno está intentando bajar la resistencia, revertir la diabetes, sacar el exceso de azúcar que tenemos en el cuerpo, esos picos de azúcar y más insulina hacen todo lo contrario, hacen que el cuerpo no pueda quemar los excesos que tenemos, hacen que la resistencia suba y hacen que uno, por más que haga ejercicio, por ejemplo, no podamos acceder a eso, a esa grasa abdominal, porque la insulina que se produce previene que uno la pueda quemar. A veces es esto lo que uno que tiene que corregir para poder revertir por completo esa resistencia. Otros de los peligros de tener picos de azúcar es un estrés mitocondrial. Las mitocondrias son las fábricas, por así decirlo, que producen energía dentro de nuestro cuerpo. Casi todas, el 99.9% de las células del cuerpo tienen mitocondrias. Algunas muy, muy, muy contadas no las tienen. Ese estrés mitocondrial hace que ya no se produzca energía de forma normal. ¿Cómo uno lo puede inferir? Pues cómo te sientes, y ese es uno de los síntomas de la diabetes, ¿no?
o descontrol de este tipo, muy cansado, falta de energía, el riñón ya tiene sus complicaciones, neuropatía, por ejemplo, piel seca, estreñimiento, tu sistema no está trabajando al 100% y es porque estas mitocondrias no están del todo saludables y no están produciendo la energía que uno necesita. Inflamación. Hay gente que batalla con inflamación crónica, que son muchos, ¿eh? Muchos. Y una de las intervenciones o algo de que es muy recomendable que te va a bajar esto es bajar los picos de azúcar, porque también te generan esta inflamación crónica. Ahora, ese es el mensaje que, aparte de lo que ya hemos comentado, la línea negra en esta imagen representa tu nivel de azúcar. Si esa línea negra no tuviera ninguna variación ni para arriba ni para abajo, eso no es saludable. No, la salud está en la homeostasis, que viene siendo la capacidad de cambio. Esa es la salud, tener cierta flexibilidad en tus distintas variables fisiológicas, así como la frecuencia cardíaca sube, baja, dependiendo de lo que estés haciendo, también el azúcar sube tantito o baja tantito según lo que uno esté realizando. Claro, dentro de cierto margen, dentro de ciertos rangos de referencia. Si sube demasiado, sobrepasa ese rango o baja demasiado, sobrepasa ese rango, eso ya no es normal. Cuando se va para arriba es un pico de azúcar, cuando se va para abajo es una hipoglucemia, que puede ser inclusive una hipoglucemia reactiva. Por ejemplo, uno dice, tener hipoglucemia es tener azúcar menor a 70, ¿no? Ah, es que me bajó a 50 y tuve una hipoglucemia. Correcto. Pero, ¿qué hay de las hipoglucemias reactivas? Te lo pongo de esta forma. Hay gente que tiene azúcar en 200, come, le sube a 250 y luego le baja a 150. Él comenzó en 200 y después de comer terminó en 150. Bajó un montón, bajó más de lo que tenía antes de comer. Esa es una hipoglucemia reactiva y ese bajón es lo que hace a uno sentir mal, dolor de cabeza, debilidad. Esa es una reacción que ocurre en el cuerpo. A lo que voy es esto, cuando ocurran estas situaciones, el cuerpo tiene que tener la capacidad de regresar al equilibrio. Si el azúcar sube mucho, como ven en la flecha roja de arriba, el cuerpo tiene que detectarlo y luego la flecha verde de abajo llevarlo a nivel normal o dentro de rango de referencia. Eso es lo que uno le tiene que tirar, no aplanarle el azúcar totalmente, porque eso pues prácticamente es imposible. Aunque déjenme decirles algo, sí lo he visto, ¿eh? He visto muchas personas que utilizan el sensor y que se empeñan tanto en aplanar sus curvas de azúcar que lo logran. Y tú ves el historial medido con sensores de azúcar, cómo está el azúcar totalmente plano y si acaso unas variaciones muy menores. Pero aquí viene lo bueno, ¿eso es bienestar? Casi el 100% de las personas que tienen su azúcar casi totalmente plana, tú les preguntas cómo se sienten, sin energía, sin ganas de hacer nada. Sí, el azúcar está perfecto, pero sin energía, sin ganas de hacer nada, con estrés, no duermen bien, un poco de neuropatía, así como lo oyes. A lo mejor esto no tiene nada que ver con el azúcar, pero yo te comparto lo que he observado. Tener el azúcar totalmente plano no es saludable. Esos picos de azúcar, en un principio, así es como yo lo pienso, ¿no? Cuando uno come mucho, sube mucho el azúcar, se produce mucha insulina, porque el cuerpo detecta aquí hay abundancia, hay que almacenar, porque a lo mejor en los próximos días no va a haber comida y claro, esto no aplica hoy en día porque todos tenemos acceso a alimentos con mucha facilidad, ¿no? Pero hace cientos o miles de años, vámonos más para atrás, no había tanta comida disponible y el cuerpo desarrolló un mecanismo para almacenar esos excesos que se activa con estos picos de azúcar. Este mecanismo, si se activa de forma saludable, no en exceso, es algo bueno para nosotros. Pero si se abusa de estos picos de azúcar, entonces es donde viene el problema. Y lo mismo sucede cuando el azúcar baja, que la flecha roja hacia abajo, el cuerpo lo detecta y tiene que volver a subir.
¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que todo va bien, todo va bien, todo va bien, pero meten un carbohidrato porque tienen antojos, refresco, pasta, pizza, pues el azúcar sube un montón. Y después, y después ya no baja, porque no han desarrollado todavía esa capacidad de cambio. Y esto, pues, es normal. Empezaste con azúcar muy alta, el problema lo has tenido por meses o años, te va a tomar tiempo en recuperar esa capacidad de cambio. Otro mensaje de este video. Si ya recuperamos esa capacidad de cambio, esos carbohidratos ya no nos generan picos tan marcados, es el momento de reintroducirlos muy despacito, poco a poco y siguiendo el orden. Si yo empiezo a reintroducir carbohidratos, mi azúcar sube y mi cuerpo ya no tiene esa capacidad de equilibrio, ya no regresa al equilibrio, no es el momento. Dale tiempo y sigue trabajando tu homeostasis. Una vez que llegues a eso, a lo mejor va a ser el momento de reintroducir eso. Y eso es al final de cuentas lo que uno tiene que perseguir, no aplanar totalmente los picos de azúcar. Totalmente no. Eso que en cierta medida te va a ayudar a que recuperes esto y que reviertas la diabetes. Pero al final de cuentas está buscando la homeostasis. Eso es lo más, lo que uno persigue en realidad. Si tu azúcar sube, tu cuerpo tiene que compensar. Si tu azúcar baja, tu cuerpo tiene que compensar. ¿Qué chiste tiene? Que el azúcar subiera tantito y que nos cause un daño irreversible y que tu cuerpo no pudiera compensar. No es un mecanismo de supervivencia. El cuerpo ha desarrollado mecanismos para resistir eso y para actuar en consecuencia sin que nos perjudique. Nuestro cuerpo no es lábil. Una vez una persona me preguntó, ¿qué pasa? Y yo le respondí de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa si el azúcar me sube a 180 y tengo un pico? Eso ya me perjudica el cerebro, me perjudica el riñón. En ese momento, yo le contesté que sí. Sí, ese pico de 180 te causa inflamación, daño mitocondrial, estrés oxidativo. Y después me quedé pensando, ¿será cierto? ¿Un pico aislado? ¿Un pico al mes? No puede ser cierto, porque el cuerpo no puede estar tan lábil a eso. Tiene que tener cierta resistencia, tiene que estar preparado ante esos picos de azúcar cuando tenemos esa capacidad de cambio, esa homeostasis. Pero si no está todavía esa homeostasis, entonces esos picos sí te podrían estar afectando. Ahora, esa homeostasis aplica para todo, ¿eh? Para temperatura, para el estrés, para el sueño, para el ejercicio. El cuerpo está en constante movimiento, es dinámico. Por lo tanto, el azúcar también es dinámico. Tiene que subir a veces y tiene que bajar a veces. Así es como responde el cuerpo, porque esto nos permite hacer frente a todas las situaciones que tenemos en el día a día. Si nuestro azúcar fuera plano, ¿por qué lo sería? ¿Y por qué intentaríamos tener el azúcar plano? Es como si dijéramos, hay que tener la frecuencia cardíaca en 70 todo el tiempo, haciendo ejercicio o no haciendo ejercicio, dormido o despierto, enojado o triste, feliz, frustrado. No es posible tener la frecuencia cardíaca en 70 todo el tiempo o tener la frecuencia respiratoria en 16 todo el tiempo, 16 respiraciones por minuto. No es posible. Tener la presión arterial en 110/70 todo el tiempo, 24/7, 365 días del año. No es posible. Lo mismo aplica para el azúcar. Eso lo digo por tercer punto. El azúcar va a variar, el azúcar va a fluctuar, es completamente normal. Muchas de las preguntas que me hacen es, doctor, en el análisis pasado yo tenía 79 de azúcar en ayuno, ahora tengo 95, me subió. No, momento, son fluctuaciones normales, ahí no pasa nada. Doctor, es que la comida estoy comiendo mal porque me está subiendo. Ok, ¿cuánto tiene usted? 130 de azúcar antes de comer. Ok, ¿y después? 148, me subió. No, es una variación y una fluctuación normal, está dentro de rango. Su dieta no está mal, ¿no? Pero ¿por qué el azúcar en 130? Bueno, pues a lo mejor no es por la comida, a lo mejor son otras cuestiones y hay que empezar a trabajar en esta homeostasis que está dada por distintas formas. Todos los picos de azúcar no son del todo perjudiciales, ¿eh? El cuerpo tiene que hacer frente a distintas situaciones.
cirugías, infecciones, estrés, insomnio, discusiones, un montón de cosas que tiene que hacer frente. Embarazo, partos, por ejemplo, son situaciones estresantes y tiene que tener esa capacidad de subir o bajar. Los picos funcionan para almacenar energía, por ejemplo, nos funcionan para lograr ese balance hormonal. Las hormonas no son planas, están produciendo y liberando de forma pulsátil durante el día y mantener esta capacidad de cambio. Tampoco estoy recomendando vayan todos a tener sus picotes de azúcar tremendamente. No, claro que no, eso hay que mitigarlo y siempre hay que mantener o tratar de que no sobrepasen de 30 a 40 miligramos. Si te sube 20 después de comer, no pasa nada, no es un pico de azúcar. Fluctuaciones va a haber. ¿Qué pasa cuando uno está mal controlado? Baja el azúcar y de repente sube tantito. Eso es habitual. Puede que se le llame inclusive un estancamiento. No pasa nada, es parte del proceso. Hay que analizar qué cambió. Por ejemplo, hoy vi a una señora que tiene 7 meses ya haciendo ayuno intermitente, bajando carbohidratos y varios cambios. Ha bajado mucho la cantidad de insulina, su bienestar ha mejorado un montón, su colesterol, sus parámetros, la cantidad de medicamentos ha reducido drásticamente. El doctor, yo estaba en 110, 120, pero ahora estoy en 190, 185. No sé por qué, de ahí no baja. Y ya tengo un mes así, no baja, todo iba tan bien. A ver, ¿qué cambió? ¿Qué está haciendo ahorita y que no hacía antes? Lo mismo, ok. ¿Cómo está durmiendo ahorita a cómo dormía antes? No, pues casi no duermo. Y antes, no, bien, ¿ok? ¿Cómo está de estrés, de ansiedad ahorita? No pasó nada, no le llegó visita, no tuvo una pérdida, alguna discusión con su esposo, sus nietos, nada. No, pues sí, tengo un problema con tal hijo y eso me estresa y, pues ahí está lo que cambió, ¿no? Eso fue lo que te está subiendo. Nada más que su cuerpo aún no tiene esa capacidad de cambio o de regresar al equilibrio. Y hay que trabajar en varios puntos, porque a veces son problemas que no se van a corregir únicamente con la dieta, ¿eh? Hay que ver qué más. ¿Es el hígado graso? ¿Acaso es el músculo? ¿Es el sueño? ¿Son tus emociones? ¿Es la inflamación crónica? ¿Te faltan vitaminas? Hay que ampliar el panorama, microbiota, infecciones. A veces no es con la dieta, a veces uno quiere bajar el azúcar únicamente corrigiendo la alimentación. Y sí, mucha gente lo logra, pero en aquellas personas que no, si ya cambiaste tu dieta y no tienes el resultado, pues a lo mejor no es por la dieta, a lo mejor es por algo más. Ese algo más, dentro de todo, pueden ser los picos de azúcar, que no es lo mismo tener picos de azúcar a tener diabetes. Picos de azúcar todos los podemos tener, con o sin diabetes, con o sin resistencia, con o sin insulina. Esto aplica para todos. Algunas personas los tienen mucho más marcado que otros por diferentes variables, eso sí. Entonces, equilibra los picos, como esta señora que te platiqué al principio, con muchas complicaciones y que yo me atrevería a decir que el equilibrando los picos, más que bajando carbohidrato, más que el ayuno, fue lo que le mejoró drásticamente su situación. El orden de los alimentos, primero los vegetales, las verduras y una buena porción. Elige verduras con gran cantidad de fibra, porque al final de cuentas es eso lo que te va a mitigar más estos picos de azúcar. Horarios adecuados. Estás cenando en un horario que tu cuerpo no está preparado para recibir alimento, vas a tener el azúcar alta en la noche o en la mañana, ¿no? O estás desayunando a una hora en la que tu cuerpo no está preparado. Estás haciendo algo a la hora que tu cuerpo no está preparado y que tu mente y tus emociones tampoco están en sintonía. Estás pensando en el trabajo, pero estás haciendo muchas actividades a la vez, contestando el teléfono y luego estás comiendo, tu cuerpo simplemente no está preparado para eso. Horarios adecuados, congruencia en lo que estás haciendo, cantidades saludables, a veces también es eso. Les platico un caso, un señor que me dijo, no he bajado mis números, yo creo que la porción. No creo, pero a ver, enséñeme su plato. No, no era un plato, era un topper
de este tamaño. Y ya me dijo, yo le meto hasta aquí de comida, de verdura, de proteína. No, pues claramente era la porción, ¿no? Era demasiado, demasiado alimento. Cantidades saludables. A veces sí, uno exagera en proteína, en carbohidrato complejo y poquita verdura, que es lo que ha observado uno. Checa tu función del páncreas y que el ayuno sea correcto. Esos son los puntos que yo he notado que con mayor frecuencia uno puede ir incidiendo y cuestionando sobre todo. Yo estoy haciendo la dieta y el ayuno, pero si nomás no, hay que preguntarse si la alimentación es correcta, efectivamente es lo que necesitamos. Mi horario es correcto, no estaré comiendo desfasado a mi ciclo o ritmo circadiano. El ayuno de 20 horas será lo que yo necesito. ¿Será que le tengo que subir o será que le tengo que bajar? Porque hay gente que al bajarle la intensidad del ayuno o bajarle los carbohidratos, subirle tantito los carbohidratos, mejoran mucho sus cifras. Entonces, esto de los picos de azúcar no es aplanar por completo, es lograr el equilibrio. Un pico o dos por ahí de vez en cuando, muy de vez en cuando, no te va a afectar. Tu cuerpo es resistente. Tu azúcar va a variar de día a día. Si el azúcar sobrepasa de 100, algo te está diciendo tu cuerpo. Hay algo que no se está resolviendo y aquí tienen algunas recomendaciones para mitigar. Muy importante, cómo funciona tu páncreas. Por ahí vas a encontrar información. Esto te va a quitar todos los picos que hagas, no se va a controlar. La insulina es clave para mitigar esos picos de azúcar, así que checa eso para que confirmes cuál es. Bien, yo soy el doctor. Y la sesión de hoy de preguntas para este programa de la calle. Tengo que conectarme con los miembros de la academia.